Fui infiel y engañé a mi esposo con el veterinario de nuestro perro. Después de sufrir una venganza brutal, necesito muletas para caminar. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Soy Laura, tengo 32 años. Estoy casada con Eric, 35 años. Nunca pensé que podría ser ese tipo de persona. Durante 8 años, fui la esposa fiel y dedicada, la que mantuvo las cosas unidas cuando todo parecía desmoronarse. Pero en algún momento algo dentro de mí se rompió. La rutina asfixiante, las conversaciones tibias, los besos desapasionados. Me sentía invisible al lado de Eric. Y entonces vino el Dr. Víctor. Era encantador, atento, tenía esa actitud segura y atractiva que me recordaba quién fui yo una vez. Todo empezó con conversaciones inocentes, luego largas miradas. Se dio cuenta de detalles sobre mí que Eric ya no notaba. Un nuevo corte de pelo, el color de mi esmalte de uñas, la forma en que me mordía el labio cuando estaba nerviosa. Me afectó de una manera que no quería admitir. Recuerdo el día exacto en que sucedió todo. Era martes, uno de esos días aburridos y corrientes. Nuestro perro, Max, necesitaba una cita y fui sola ya que Eric se había quedado hasta tarde en el trabajo. Víctor me saludó con su habitual sonrisa cálida, pero ese día había algo diferente en sus ojos. Después de la cita, me llamó a la trastienda y me dijo que quería mostrarme algo. La habitación era pequeña, iluminada por una suave luz amarilla, el olor a desinfectante mezclado con algo amaderado, tal vez su perfume. Debería haber salido de allí, pero no pude. Cerró la puerta detrás de nosotros, lentamente. Mi corazón se aceleró. Sentí tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de explotar. Se quedó allí, tan cerca que podía oír su respiración. Laura, sé que esto está mal, pero no puedo dejar de pensar en ti, dijo en voz baja y ronca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se acercó lentamente, dándome tiempo para retroceder, pero no retrocedí. Cuando nuestros labios se tocaron, un escalofrío recorrió mi espalda. No se parecía a nada que hubiera sentido en los últimos años. El beso comenzó vacilante, pero pronto se volvió intenso, hambriento. Sus manos se deslizaron alrededor de mi cintura y me perdí por completo en ese momento. Mis manos exploraron su cuerpo de forma instintiva, desesperada. Lo deseaba tanto como él. Quería sentir que todavía me querían, que todavía podía volver loco a un hombre con un toque. Me empujó suavemente contra el frío mostrador de metal y gemí al sentir el contraste de la temperatura contra mi piel caliente. Sus dedos se deslizaron debajo de mi camisa, trazando un camino peligroso hasta la parte posterior de mi cuello, donde agarró mi cabello e inclinó mi cabeza hacia atrás. Sus labios marcaron territorio en mi piel. Cada toque, cada suspiro era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder, pero en ese momento, nada más importaba. Fue rápido e intenso, como si hubiéramos estado hambrientos el uno del otro durante años. El mundo exterior dejó de existir. No existía Eric, no existía el matrimonio, no existía la culpa. Solo un deseo crudo y abrumador. Sentí que cada fibra de mi cuerpo se iluminaba, una necesidad primordial que ni siquiera recordaba que existía. Cuando todo terminó, nos quedamos allí, jadeando, nuestras frentes tocándose, el silencio pesado entre nosotros. Y entonces, la realidad golpeó. Me alejé, alisándome la ropa con manos temblorosas. Eso fue un error, susurré, pero mi voz carecía de convicción. Víctor se limitó a mirarme, como si supiera que todo no terminaría ahí. Salí de la clínica sintiendo que llevaba un pecado sobre mis hombros. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis pensamientos eran caóticos. Quería retroceder en el tiempo, deshacerlo todo. Pero ya era demasiado tarde. El olor de Víctor todavía estaba en mi piel y la culpa comenzó a consumirme incluso antes de llegar a casa. Durante todo el camino hasta allí, mi mente estuvo gritando que acababa de arruinarlo todo. Cuando entré a nuestra casa, Eric estaba sentado en el sofá, mirando televisión, tan ajeno a la tormenta dentro de mí que casi me dolía. Él sonrió y preguntó si todo estaba bien. Le devolví la sonrisa y mentí por primera vez en 8 años. Intenté seguir adelante como si nada hubiera pasado. Fui más cariñoso, me esforcé por reavivar algo entre nosotros, por compensar mi fracaso. Pero nada borró el recuerdo de lo que había hecho. El olor del consultorio veterinario, la sensación de las manos de Víctor sobre mí, todo eso volvía como un fantasma en los momentos más inoportunos. Quería confesarme, acabar con esto de una vez por todas.
¿Pero qué pasa si Eric nunca me perdonó? ¿Qué pasa si destruí nuestro matrimonio por un error momentáneo? El problema es que los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Algo dentro de mí decía que esta traición no pasaría desapercibida. Empecé a notar cambios en Eric. Parecía más distante, a veces me miraba de forma extraña, como si supiera algo que yo ignoraba. Pero tal vez fue solo mi paranoia. La culpa tiene este efecto devastador, haciéndonos ver señales donde no las hay. Entonces me aferré a la ilusión de que todo estaba bien. Y entonces, Víctor empezó a actuar diferente. Al principio, fue solo una aventura pasajera, pero pronto comencé a sentir que esperaba más de mí. Mensajes inoportunos, sutiles insinuaciones cuando llevábamos a nuestro perro a las citas. Empecé a sentir miedo. No parecía el tipo de hombre que se tomaría fácilmente, fue un error. Evité cualquier contacto en la medida de lo posible, pero algo me decía que el asunto aún no había terminado. Tenía muchas ganas de retroceder en el tiempo y borrar ese día de mi vida. Pero el destino no es amable con quienes cometen errores. Cuanto más intentaba escapar de las consecuencias, más sentía que me dirigía hacia el desastre. En el fondo sabía que esta traición me costaría muy cara. Simplemente no tenía idea de lo caro que era. Si hubiera sido honesto desde el principio, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo a perder a Eric, miedo a admitirme a mí mismo que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Entonces hice lo que haría cualquier persona desesperada. Me convencí de que el silencio era la mejor opción. No sabía que el silencio sería exactamente lo que me enterró. Lo que no sabía era que el infierno aún estaba por llegar. Y llegaría mucho antes de lo que imaginaba. La culpa todavía ardía dentro de mí, pero intenté seguir adelante con mi vida. Después de ese día con Víctor, me prometí que eso nunca volvería a suceder. Mantuve la distancia, ignoré los mensajes, me concentré en mi matrimonio, tratando de creer que mi error quedaría enterrado. Pero la sensación de ser observado empezó a crecer. Al principio pensé que era paranoia, el resultado de mi propia conciencia culpable. Pero esa noche todo cambió. Salía del trabajo, era tarde, la calle estaba casi vacía. Cuando doblé la esquina para coger mi coche, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo. Escuché pasos detrás de mí, rápidos, decididos. Antes de que pudiera darme la vuelta, algo me tiró violentamente del pelo. Mi cuerpo fue arrojado contra el frío asfalto y, por un segundo, todo giró. ¡Perra!, gritó una voz femenina, llena de odio. Intenté reaccionar, pero ella fue demasiado rápida. Sentí un golpe punzante en la cara y luego otro en el estómago. Mi corazón se aceleró, la adrenalina explotó dentro de mí. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué me estaba atacando? Pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, ella me dejó y echó a correr. Cuando finalmente me levanté, jadeando y temblando, ella ya se había ido, desapareciendo en la oscuridad. Mi primer instinto fue llamar a Eric. Me temblaron los dedos mientras marcaba el número, pero la llamada pasó al correo de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Miedo mezclado con frustración. ¿Qué estaba pasando? Subí al auto y cerré las puertas, tratando de recuperar el aliento. Mi cara ardía y mi mente era un desastre. ¿Fue un robo que salió mal? ¿Pero por qué parecía saber quién era yo? ¿Y por qué se escapó sin llevarse nada? Nada tenía sentido. Llegué a casa con el corazón todavía acelerado. Entré, cerrando la puerta detrás de mí, sintiendo el peso del pánico sobre mis hombros. Eric no estaba allí. Miré mi celular nuevamente. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Me senté en el sofá, tratando de poner mis pensamientos en orden. La imagen de esa mujer seguía atormentándome. Su mirada era puro odio. Como si me conocieras. Como si tuviera una razón para lastimarme. ¿Pero quién podría querer atacarme? Los pensamientos comenzaron a arremolinarse caóticamente en mi mente. ¿Víctor se lo contó a alguien? ¿Tenía una novia o una esposa que se enteró de nosotros? La idea me enfermó aún más. Sabía que la traición nunca terminaba bien, pero nunca imaginé que podría terminar así, ser atacado por una mujer desconocida en medio de la calle. Después de tomar una ducha caliente, me senté en el sofá y esperé a que Eric regresara. Pero pasó el alba y él no apareció. Sin mensajes. Ninguna explicación. La inquietud se apoderó de mí. Tal vez estaba exagerando. Tal vez fue solo una casualidad.
Pero una parte de mí ya sabía que esto no había sido un ataque al azar. Alguien sabía de mí. Alguien quería hacerme daño. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos revivía la escena. Los gritos, los golpes, la mirada de odio de esa mujer. El miedo empezó a convertirse en paranoia. Me levanté y revisé las cerraduras de las puertas. Por primera vez me pregunté si estaba a salvo dentro de mi propia casa. Y fue en ese momento que algo dentro de mí dijo: esto no ha terminado. Eso fue solo el comienzo. El primer ataque había sido bastante aterrador, pero intenté seguir con mi vida. Me convencí de que era un caso aislado, un error, una confusión. Pero en el fondo, la tensión no me dejaba en paz. Durante los días siguientes, miré por encima del hombro a cada paso y sentí que mi cuerpo se ponía rígido cada vez que veía acercarse a una mujer desconocida. Y luego volvió a suceder. Esta vez, dentro de mi propia casa. Estaba en pijama, descalzo, listo para dormir. El silencio en la casa solo fue interrumpido por el zumbido de mi celular sobre la mesa. Cogí el dispositivo, esperando que fuera Eric. Pero cuando miré la pantalla, apareció un número desconocido. Respondí vacilante. Ninguna respuesta. Solo respiración agitada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera colgar, escuché un sonido extraño proveniente de la puerta principal. Un ligero rasguño, un clic en el pomo de la puerta. Mi corazón se congeló. Me di vuelta lentamente, sintiendo que el miedo me paralizaba. Fue entonces cuando la puerta se abrió violentamente, golpeándose contra la pared. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, una mujer irrumpió en mi casa. Alto, moreno, con los ojos muy abiertos por la furia. «¿Pensaste que te ibas a salir con la tuya, perra?», escupió las palabras con veneno. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Intenté correr, pero ella era más rápida. El primer golpe fue en mi cara. Sentí que me ardía la piel y el sabor metálico de la sangre inundaba mi boca. Me empujó con fuerza contra la pared, haciendo que mi cabeza golpeara el yeso. El dolor explotó en mi cráneo. «Destruiste mi vida», gritó, sujetándome la cara con fuerza. Su uña afilada se clavó en mi piel y gemí de dolor. Intenté liberarme, luchar, pero ella estaba decidida a hacerme daño. Cada golpe, cada tirón, estaba lleno de puro odio. Fue algo personal. Mi visión se volvió borrosa y un molesto zumbido llenó mis oídos. ¿Qué le había hecho a esta mujer? ¿Quién era ella? Intenté hablar, pedirle que se detuviera, pero mi voz era débil, temblorosa. Ella me empujó al suelo, haciéndome caer de rodillas. «Esto es solo el comienzo», susurró, y luego, como si nada hubiera pasado, salió por la puerta y desapareció en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. Me dolía todo el cuerpo, me ardía la cara y lo único que resonaba en mi mente era esa frase: «Esto es solo el comienzo». Cuando finalmente logré levantarme, corrí hacia la puerta y la cerré con tantas cerraduras como pude. Me temblaban tanto los dedos que apenas podía girar la llave. Mi corazón latía salvajemente y sentía como si mi estómago se hubiera vuelto del revés. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Me miré las manos. Estaban cubiertas de sangre. Mi sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. Intenté llamar a Eric nuevamente. Nada. Apartado postal. En ese momento el pánico ya se estaba apoderando de mí. Agarré mi celular y pensé en llamar a la policía, pero algo me detuvo. ¿Qué diría yo? Que fui atacado en mi propia casa por una mujer que me odia, pero no tengo idea de quién es. ¿Y si esto fuera más que un ataque aleatorio? ¿Y si Eric estuviera involucrado? La duda me carcomía. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, sosteniendo un cuchillo de cocina, cada músculo de mi cuerpo preparado para otro ataque. El reloj parecía correr a cámara lenta. Cada sonido, cada sombra, me hacía saltar de miedo. Fue allí, en ese momento, que me di cuenta. Esta historia estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, me dolían todos los músculos del cuerpo. Mi cara estaba hinchada y comenzaban a formarse marcas moradas alrededor de mis ojos y labios. Mi reflejo en el espejo parecía un extraño. Me sentí agotada, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. La adrenalina de la noche anterior todavía latía en mi pecho. Me puse hielo en los moretones y traté de pensar racionalmente. Necesitaba respuestas. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué me atacaron? Y, más importante aún,
¿Dónde diablos estaba Eric? Cogí mi teléfono celular e intenté llamarlo una vez más. El teléfono sonó 3 veces antes de saltar al buzón de voz. Mi estómago se revolvió. Algo estaba muy mal. Eric nunca fue alguien que simplemente desapareciera. Pasé los dedos por mi cabello, tratando de organizar mis pensamientos, pero todo parecía confuso. Me ardían los ojos, pero me tragué las lágrimas. No podía darme el lujo de asustarme ahora. Respiré hondo y tomé una decisión. Iba a la oficina de Eric. No contestaba mis llamadas, pero tal vez estaba ahí, trabajando como si nada hubiera pasado. Agarré las llaves y salí corriendo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda tan pronto como puse un pie en la calle. El sol brillaba intensamente, el día era normal, pero a mí todo me parecía mal. Cada persona que pasaba a mi lado se convertía en sospechoso. El miedo era un peso constante sobre mis hombros. Cuando llegué a la oficina de Eric, la recepcionista me miró extrañada. ¿Eric? Se tomó unos días libres, dijo con el ceño fruncido. Mi corazón se congeló. ¿Cuándo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Hace 3 días, respondió, escribiendo algo en la computadora. 3 días. Justo cuando todo empezó a ir mal. Salí del edificio con la sensación de que me habían arrancado el suelo bajo los pies. Eric sabía algo. Quizás lo sabía todo. Comencé a repasar mentalmente cada momento de las últimas semanas, tratando de encontrar pistas que podría haber pasado por alto. Pero antes de que pudiera terminar cualquier pensamiento, una voz me detuvo en medio de la acera. No se aprende, ¿verdad?, dijo una mujer acercándose a mí. Mi cuerpo se congeló incluso antes de mirarla. Era otra mujer. Diferente a los anteriores, pero con la misma mirada de desprecio. Ella se acercó rápidamente, sin darme tiempo a reaccionar. «Aléjate de él», susurró y luego, sin previo aviso, me empujó contra la pared del edificio. Mi hombro golpeó con fuerza el cemento y un gemido escapó de mis labios. «Eric no puede salvarte ahora», continuó, sosteniendo mi brazo con fuerza. Intenté liberarme, pero ella me apretó con más fuerza. Esta vez no grité. Me quedé allí, sintiendo mi corazón latiendo contra mis costillas, mi mente dando vueltas. Luego, de la nada, me dejó ir. Sus ojos me analizaron por un momento, como si quisiera registrar cada detalle de mi rostro magullado. «Esto aún no ha terminado», murmuró antes de desaparecer entre la gente que pasaba por la calle. Me quedé allí, congelada, con la respiración entrecortada y entrecortada. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo supo de Eric? Ahora ya no era una coincidencia. 3 atentados, 3 mujeres diferentes. Y todos parecían tener algo en común, sabían algo que yo ignoraba. Corrí hacia el auto y cerré las puertas tan pronto como entré. Me temblaban tanto las manos que tuve que respirar profundamente varias veces antes de poder arrancar el motor. Necesitaba saber qué estaba pasando. Si Eric estaba involucrado, si Víctor tenía alguna conexión con ello o si simplemente estaba pagando por el peor error de mi vida. Pero la verdad empezó a formarse en mi mente, terriblemente clara. Esto no fue una coincidencia. Fue algo personal. Alguien me estaba castigando. Alguien sabía exactamente lo que había hecho. Y ese alguien no iba a detenerse pronto. Los ataques fueron bastante aterradores, pero el silencio de Eric me aterrorizó aún más. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no me respondiste? No era del tipo que simplemente desaparece, y mucho menos sin previo aviso. Intenté convencerme de que estaba ocupado, que tal vez había viajado por trabajo, pero la verdad era que cada vez más piezas de este rompecabezas apuntaban hacia él. ¿Y si Eric supiera todo? ¿Y si estuviera involucrado? Mi pecho se apretó ante la posibilidad. Pasé todo el día intentando llamarlo. Llamadas, mensajes, emails. Nada. El teléfono sonaba varias veces y saltaba directamente al buzón de voz. Lo que significaba que no colgaba, sino que ignoraba las llamadas. Eso hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Eric nunca había hecho esto antes. Él siempre me respondía, aunque fuera con un simple «estoy ocupado». Pero ahora, en el momento en que más lo necesitaba, ya no estaba. Después del tercer intento fallido, me senté en el sofá, sosteniendo con fuerza mi teléfono celular. El miedo empezaba a convertirse en desesperación. Miré el reloj. Ya era tarde. No estaba en la oficina, no estaba en casa y no mostraba ningún signo de vida. Lo peor fue no saber qué pensar. Quería creer que todo era una gran coincidencia, que los ataques no tenían nada que ver con él.
¿Pero y si lo hicieran? ¿Qué pasaría si Eric estuviera haciendo esto a propósito? La idea me hizo sentir mal del estómago. Pero necesitaba considerar todas las posibilidades. Recordé lo extraño que había sido las últimas semanas. Largas miradas, silencios incómodos, noches en las que simplemente no parecía estar allí conmigo. Quería creer que todo estaba en mi cabeza. Pero ahora, con todo lo que estaba pasando, tal vez eso había sido una advertencia. Fui al dormitorio y abrí el armario. Su ropa todavía estaba allí, los zapatos alineados como siempre. Pero cuando revisé el cajón donde guardaba algunos documentos y dinero, encontré un espacio vacío. Su bolsa de viaje negra había desaparecido. Junto a él, algunos papeles importantes que siempre guardó allí. Mi corazón se aceleró. Él se había ido. ¿Pero por qué? Me senté en la cama, atónita. Eric lo sabía. Él lo sabía todo. Y no solo lo sabía. Había planeado algo. Esta desaparición no fue una coincidencia. Y me quedé solo, sin tener la menor idea de lo que se avecinaba. ¿Qué estaba haciendo? La ausencia de Eric fue una pesadilla en sí misma, pero lo que descubrí esa noche hizo que se me revolviera el estómago. Necesitaba respuestas, así que hice algo que nunca imaginé que haría. Fui a su computadora. El cuaderno de Eric siempre estuvo ahí, en el escritorio de la oficina, y nunca tuve que tocarlo. Pero ahora él se había ido y necesitaba entender lo que estaba pasando. Lo único que quedó fue la computadora de casa, que compartíamos para las cosas básicas. Cuando encendí la pantalla, me temblaban las manos. No sabía exactamente lo que estaba buscando, pero algo dentro de mí me decía que había algo escondido allí. Abrí la carpeta de descargas y luego los documentos recientes. Nada. Pero entonces vi algo que me dejó sin aliento. Un correo electrónico enviado con un archivo adjunto. El destinatario era una dirección que no reconocí, algo genérico y extraño, sin nombre. Pero el título del mensaje me heló la sangre. Ahora sabes quién es ella. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en la habitación. Mi dedo vaciló sobre el mouse antes de hacer clic en el archivo adjunto. La pantalla parpadeó y de repente, ahí estaban. Fotos. Muchas fotos. Y todos eran míos. Mi cuerpo se paralizó. Eran imágenes mías con Víctor. Se tomaron fotos que ni siquiera sabía. Algunos eran inocentes, solo nosotros dos hablando en el consultorio del veterinario. Otros, no. Vi el momento exacto en que me acercó, nuestros labios apretados, la forma en que nos entregamos allí. La traición registrada en imágenes. Me tapé la boca con las manos y sentí que la desesperación subía por mi garganta como ácido. Alguien lo sabía. Alguien estuvo mirándome todo este tiempo. ¿Pero quién? ¿Y cómo consiguió Eric estas fotos? No fueron tomadas de cerca, parecían tomadas desde lejos, a través de una cámara oculta. Eso significaba que alguien nos estaba siguiendo. Alguien siguió cada uno de mis pasos. Intenté respirar profundamente, pero mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Bajé el correo electrónico en busca de más información. Luego vi otro mensaje, enviado poco después. Esta vez el texto fue más breve. Diviértete con ello. Ya me divertí. Se me heló la sangre. Eric no solo lo sabía. Se había propuesto dejar constancia de mi traición, reunir pruebas y planificar cada detalle. ¿Pero a quién le había enviado esas fotos? ¿Qué quería con esto? De repente, todo cobró sentido. Los ataques, las miradas de odio, las amenazas susurradas. No era solo un traidor. Yo era un objetivo. Y Eric había soltado a los perros detrás de mí. Sentí un impulso creciente. Corrí al baño y vomité. Mi cuerpo rechazó la aplastante verdad. Estaba jodido. Y no había ningún lugar a donde correr. Todavía estaba temblando cuando me alejé de la computadora. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que saliera de esa casa lo más rápido posible. ¿Pero dónde? ¿Y de quién exactamente estaba huyendo? Eric no solo descubrió la traición, sino que se aseguró de que yo pagara por ella. Y ahora finalmente entendí por qué ocurrían los ataques. ¿Quiénes eran esas mujeres? Con un nudo en la garganta, volví al correo electrónico y comencé a buscar más pistas. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Fue entonces cuando vi otro mensaje enviado. ¿El destinatario? Varias direcciones. Se me heló la sangre. Hice clic y esta vez no fueron solo fotos. Era un expediente. Nombres, fechas,
mensajes copiados y lo peor de todo, una lista. Mi nombre estaba en la parte superior, seguido de otros. Fue entonces cuando cayó la moneda. No fue solo Víctor. Eric no se enteró simplemente de mi trampa con el veterinario. Él descubrió todo. Y la forma en que empezó hizo que se me helara la sangre aún más. Lo que desencadenó su investigación fue un vídeo que le envió la secretaria de Víctor. Ella también estaba teniendo una aventura con Víctor. Y, al darse cuenta de que me estaba usando para divertirse, decidió vengarse. Ella grabó todo. El momento exacto en que Víctor y yo nos rendimos en la clínica, nuestros toques, nuestros susurros. El vídeo llegó directo a Eric, junto con un mensaje lleno de veneno: descubre con quién te casaste realmente. Eric podría haberme confrontado, gritado, pedido el divorcio. Pero no. Decidió que eso no era suficiente. Necesitaba asegurarse de que yo pagara. Fue entonces cuando empezó a indagar profundamente, como un investigador obsesivo. Buscó en mi celular, mi correo electrónico, mis redes sociales. Usé copias de seguridad antiguas, restauré conversaciones eliminadas, revisé mensajes archivados. Y lo que encontró fue un verdadero infierno. Fotos, vídeos, mensajes. Fueron años de traiciones. Coqueteos que había olvidado. Conversaciones picantes con otros hombres. Fotos íntimas intercambiadas en secreto. Momentos que me juré a mí mismo nunca significaron nada, pero ahora todos estaban expuestos ante él. Eric se enteró todos los amantes que pasaron por mi vida durante el matrimonio. Cada uno de ellos. Y en lugar de guardárselo para sí mismo, hizo algo mucho peor: entregó todo a sus esposas. Mis pulmones se vaciaron. De repente, todo cobró sentido. Las mujeres que me atacaron. Sus rostros se llenaron de odio. Sabían exactamente quién era yo porque Eric, les dije, convirtió a sus esposas en sus armas. Y ahora yo era el objetivo de su venganza. Me levanté y caminé por la habitación como un animal enjaulado. Mis pensamientos corrían demasiado rápido para poder procesarlos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo descubriste todo? ¿Me había estado observando durante meses? ¿Contrataste a alguien? Las preguntas se multiplicaron, pero las respuestas eran demasiado aterradoras. De repente sentí verdadero pánico. Si ya me habían atacado 3 veces, ¿qué más estaban dispuestos a hacer? El próximo podría ser peor. Podría ser fatal. Necesitaba salir de allí. Agarré mi bolso, mis llaves, cualquier cosa que pudiera llevar rápidamente. Pero entonces mi celular vibró. Un mensaje. Número desconocido. Esto aún no ha terminado, perra. Mi visión se volvió borrosa. Mis dedos agarraron el teléfono con fuerza. Fue uno de ellos. Y ahora sabía que no iban a parar. No acababa de perder a mi marido. Me había creado enemigos que querían destruirme. Y apenas estaban comenzando. Necesitaba salir de esa casa. Cada minuto allí me hacía sentir más vulnerable, más expuesta. Agarré mi bolso, mi celular y las llaves de mi auto, decidida a esconderme en un hotel por un tiempo, hasta que decidiera qué hacer. Pero antes de partir, tuve un pensamiento: dinero. No sabía cuánto tiempo tendría que quedarme solo, así que revisé mi cuenta bancaria. Y fue en ese momento que me di cuenta de que mi pesadilla aún estaba lejos de terminar. Mi pantalla mostró un número que me dejó paralizado. Saldo: 0. Mi cuerpo se enfrió. Parpadeé varias veces, pensando que era un error. Abrí otra cuenta, la que compartía con Eric. También vacío. ¿Cuenta el tercero? Obstruido. Mi corazón se aceleró. Fue como si alguien me hubiera levantado del suelo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi mente estaba dando vueltas. Sabía la respuesta incluso antes de tener que buscarla. Eric. No solo me destruyó emocionalmente. Me dejó sin nada. Cada centavo de nuestros ahorros, nuestras cuentas conjuntas, todo desapareció. Mi salario, que siempre entraba en esa cuenta, también desapareció. Abrí los correos del banco, desesperada, buscando alguna pista. Fue entonces cuando vi una notificación de una transferencia total del saldo. Hecho el día anterior. A una cuenta desconocida. Un sabor amargo llenó mi boca. Eric había planeado todo. Vació las cuentas, desapareció, me dejó sin un solo centavo. Estaba completamente sola, sin dinero, sin apoyo, sin salida. Mi cuerpo empezó a temblar. Cogí mi móvil y traté de llamar al banco.
Luego de minutos de espera y traslados, un asistente me dijo, con esa calma robótica que me daba ganas de gritar: los montos fueron retirados por el titular de la cuenta. No podemos revertir la operación. Agarré el teléfono con fuerza y mi visión se puso roja. Pero era una cuenta conjunta. Tengo derecho al dinero. Mi voz sonó desesperada. Lo siento, señora. Su nombre fue eliminado como titular antes de la transacción. El señor Eric Fernández era el único responsable de los valores. Me había alejado de todo. Tiré el teléfono sobre el sofá y sentí que mi pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba arruinado. Casi sin hogar. Ningún marido. Sin nadie que me ayude. ¿Lo peor de todo? Sabía que este no era el golpe final. Eric no solo quería deshacerse de mí. Quería verme rota. Y lo estaba logrando. Me palpitaba la cabeza. No podía respirar correctamente. Cada segundo, más piezas de esta pesadilla iban encajando y todas apuntaban a la misma verdad. Eric había planeado todo. Puede que mi traición haya sido un error momentáneo, pero su venganza fue meticulosamente planeada. No se acaba de enterar. Me destruyó por completo. Fue entonces cuando llegó el correo electrónico. El teléfono celular vibró a mi lado en el sofá y me tomó unos segundos reunir el coraje para mirar. Era un correo electrónico nuevo. Remitente: Eric. Mi corazón se congeló. Me temblaban tanto las manos que apenas podía desbloquear el teléfono. Sabía que no había desaparecido en vano. Estaba esperando el momento adecuado. El mensaje fue breve. Frío. Cruel. Laura, lo sabía todo incluso antes de que pensaras en confesarte. No me engañaste. Nunca me engañaste. Solo estaba esperando el momento adecuado para hacerte sentir lo que yo sentía. Para que supieras lo que es perderlo todo. Cada ataque, cada amenaza, cada centavo que desaparece, nada de eso fue una oportunidad. Quería que te vieras sola, perdida, sin nada. ¿Cómo me sentí cuando descubrí lo que hiciste? Pero la diferencia es que te lo merecías. Se me secó la boca. Mi cuerpo se paralizó. Él lo supo todo el tiempo. Él me miró. Él manipuló todo. Cada ataque que sufrí, cada mirada de odio en la calle, cada mujer que me atacó, todos estuvieron ahí porque los puso en mi camino. No solo fui castigado. Fui cazado. Mis ojos se dirigieron al final del correo electrónico. Había un anexo. La abrí vacilante y sentí un nudo en el estómago. Fue un vídeo. Presioné reproducir y la sorpresa me hizo dejar caer el teléfono en el sofá. Fui yo. Cada traición. En cada momento fui infiel. Filmado. Registrado. Cada mensaje intercambiado con amantes, cada encuentro secreto, cada mentira que dije al salir de casa. Eric lo tenía todo. Y ahora, esta evidencia estaba en manos de quien quisiera. El correo electrónico terminó con una última frase. Lo peor de todo. Ahora sabes lo que sucede cuando juegas con alguien que nunca te amó menos de lo que merecías. Mi cuerpo se negó a reaccionar. Me quedé paralizado. El ganado. No tenía a dónde correr. Y aún no era el final. Lo perdí todo. Mi marido, mi seguridad, mi dinero, mi dignidad. Eric consiguió lo que quería. Me dejó sin salida, sin apoyo, sin terreno. Miré la pantalla de mi celular, ese correo electrónico que parecía una sentencia de muerte, y mi cuerpo se negó a reaccionar. Eso fue todo. El final del juego. Y yo era el único que no se daba cuenta de que estaba jugando. Me levanté del sofá con dificultad. Me temblaban las piernas. Caminé hacia el baño y miré mi reflejo. La cara magullada, los ojos hinchados, los labios cortados. Parecía un extraño. Una sombra de lo que una vez fui. A esa mujer frente a mí no le quedaba nada. Me senté en el frío suelo, abrazándome las piernas. Por primera vez desde que todo empezó, dejé que me brotaran las lágrimas. Lloré por todo lo que perdí, pero sobre todo lloré por mí mismo. Por mi ingenuidad. Por la forma en que subestimé a Eric. Pensé que era el hombre que siempre estuvo a mi lado, que me amaba a pesar de todo. Pero ahora vi la verdad, ya no me amaba. Él me odiaba. Lo suficiente como para dedicar meses, tal vez años, a diseñar mi ruina. Volví a coger el móvil, pero esta vez para no llamar a nadie. No había nadie a quien llamar. ¿Vencedor? Desapareció en el instante en que se dio cuenta de que su nombre estaba en el fuego cruzado. ¿Amigos? Nunca les dije lo que estaba haciendo.
Estaba completamente solo. El correo electrónico de Eric fue la frase final. Quería que supiera que no había salida. Y sabía que si intentaba contraatacar, él tendría más trucos bajo la manga. Él ganó. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Abrí el mueble del baño y comencé a mirar entre los frascos de medicinas. Tranquilizantes, analgésicos, antidepresivos. Los tengo todos. Me temblaron las manos mientras vertía las pastillas en mi palma. Tal vez si durmiera, simplemente durmiera, todo finalmente se detendría. El miedo, el dolor, la vergüenza. Ya no tenía futuro. ¿Qué me quedaba ahora? Lo último que recuerdo es el sabor amargo bajando por mi garganta. El celular se me escapa de la mano. La oscuridad viene como una fuerte ola. Pero no morí. Desperté días después, en un hospital. Pero ya no era el mismo. El lado derecho de mi cuerpo estaba completamente quieto. Mi pierna, mi brazo, mi boca. Paralizado. Escuché voces distantes, pero no pude responder. Intenté moverme, pero mi cuerpo no obedecía. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué pasó? No podía hablar. No podía gritar. Los médicos dijeron que tenía un accidente cerebrovascular severo causada por la gran cantidad de medicamento ingerido. Mi cerebro quedó permanentemente dañado. Nunca volvería a ser el mismo. Mi boca torcida me impedía hablar con normalidad. Mis piernas ya no me sostenían. Necesitaba una muleta para caminar. Y mi madre, ella estaba ahí. Pero no por amor. Su mirada era una mezcla de disgusto y obligación. Ella se quedó a mi lado porque nadie más se quedó. Ella me cuidó porque su instinto maternal hablaba más fuerte, pero vi el desprecio, el asco, la decepción en sus ojos. Ella lo sabía todo. Ella sabía de las traiciones. Y nunca más me miró de la misma manera. Ahora vivo como una sombra de lo que una vez fui. Incapaz de sostenerme, dependiendo de alguien que apenas puede ocultar el disgusto que siente por mí. Eric destruyó mi vida, y le di todas las herramientas para hacerlo. No hay más cartas para jugar. El juego ha terminado. Y lo perdí irremediablemente. No olvides darle me gusta al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por seguirnos.